Bueno, queremos agradecer a ustedes que nos acompañe en el programa Conexiones con William Meléndez. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Queremos reiterar a ustedes las disculpas porque ha habido problemas este día en particular. Bueno, es un día viernes, hay mucha lluvia, ha habido mucha lluvia en la capital, pero también algunos cortes de energía eléctrica, ha habido un poco de todo y además pagaron. Entonces ustedes se imaginan un poco lo que significa esto en el tráfico en la capital, incluso en el interior del país, en ciudades como Santa Ana, San Miguel. Y bueno, queremos reiterar a ustedes las disculpas del caso. Y bueno, pero está con nosotros nuestro invitado, que es el director ejecutivo de Fundaungo, precisamente Ricardo Córdoba, con quien vamos a hablar un poco sobre lo que ya habíamos generado un poco de introducción. Doctor, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, William, un gusto estar contigo y compartir sobre tan importante tema con la audiencia. Bueno, perfecto. Doctor, quisiera que comenzáramos este informe para aclarar a nuestra audiencia. Es de 2012, ¿no? Dijéramos, utiliza los datos de la encuesta de hogares de 2012, es un estudio que se empezó a elaborar entre 2013 y se termina en el año 2014. Bueno, o sea, son datos bastante actualizados, o sea, es decir, no es mucho lo que pueda variar de un año para otro también las estadísticas, ¿no? No, en la comparación que hemos hecho del tema con los años anteriores no hay una variación muy importante. Bueno, entremos en materia para avanzar, doctor, porque bueno, hay muchos datos importantes y se los estaba dando a nuestros televidentes, se le estábamos dando algunos avances sobre esta información. Les decía, por ejemplo, estamos hablando de un universo de 26% de jóvenes que no trabajan ni estudian. Ese es el dato global que arroja el estudio, ¿no? Correcto. Del total de jóvenes, en la distribución se pueden distribuir en 4 grupos. Los jóvenes que estudian, los jóvenes que trabajan, los jóvenes que estudian y trabajan y los jóvenes que ni estudian ni trabajan. O sea, el informe llegó hasta ahí a establecer esa categorización. De acuerdo a la encuesta de hogares, se van cruzando las distintas combinaciones que hay y se termina con el porcentaje que es alrededor del 26% los que entran en esa categoría. Ahora, ¿cuál fue un poco el sentido de la investigación? Obviamente aquí esto da muchas luces para poder, un diagnóstico aquí está clarísimo, pues, y este tema que se ha puesto ahora con mucha boga a raíz del anuncio que hizo el presidente de la República en su momento y después toda la controversia que se ha generado, me gustaría escuchar su opinión más adelante, pero quiero que evacuemos un poco los datos estadísticos y cómo se pueden ir interpretando, porque cuando uno lee, por ejemplo, el hecho de que de 10 hay 4 mujeres que ni estudian ni trabajan, que luego en el caso de los hombres solamente es uno de esos 10, explícanos un poco cómo se interpretan esos datos y qué significado tienen. Quizás sería lo más importante colocar en perspectiva por qué un estudio de este tipo, para qué le sirve al país. Y lo que es importante es que tenemos una población joven que estamos gozando de lo que se le llama un bono demográfico. Es decir, esto demográficamente es una oportunidad para el país, siempre y cuando los jóvenes logren desarrollar y acumular capacidades en el sistema educativo o de capacitación o logren ir generando las condiciones que les permitan insertarse en el mercado laboral. De manera tal que esta relación entre los que están en posibilidad de incorporarse más adelante al mercado de trabajo, si han logrado completar la formación y crear condiciones, van a tener mayores posibilidades de éxito y inserción en la vida laboral y por lo tanto en términos no solo de trabajo, acceso a la seguridad social, etcétera, va a ser positivo. Si no se generan las condiciones para que los jóvenes de ahora logren desarrollar sus capacidades, logren aprovechar las condiciones para, sea los que tienen interés en el ámbito educativo o laboral, esa oportunidad que es tan importante, simple y sencillamente no la vamos a poder aprovechar plenamente. Claro. Y de ahí surge la idea de ver que los jóvenes enfrentan retos distintos. Hay retos que valdría la pena poner en perspectiva mayor. Es importante mantener a la mayor cantidad de jóvenes posibles en el sistema educativo, reducir los factores que están afectando la deserción de los jóvenes y que son de distinto tipo. Es importante para aquellos que están buscando insertarse al mercado de trabajo, ver que logren desarrollar algunas habilidades, algunas capacidades que les permitan insertarse. Es decir, es en ese contexto de retos importantes para un sector tan relevante para la vida nacional como son los jóvenes en lo que se enmarca el estudio. De acuerdo. Ahora, doctor,
quiero volver sobre la estadística en el caso de por qué más mujeres están dentro de ese segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué es lo que incide para que sea mayor el número en el caso particular de las mujeres? Bueno, quizás el punto más importante es que no debería de tratarse como un grupo homogéneo, sino que al interior de este grupo hay jóvenes con distintos perfiles, con distintas características. ¿Por qué el grupo de mujeres es relativamente más alto? Porque dentro de este grupo se encuentran quienes están cumpliendo con funciones del cuidado del hogar o de trabajo doméstico. Y culturalmente este es un tema que tiende socialmente a recaer más fuertemente sobre las mujeres jóvenes que sobre los hombres jóvenes. Y aquí estamos hablando de grupos en donde probablemente el cuidado puede ser para quien tiene su propio núcleo familiar, pero también para quienes están asumiendo la responsabilidad de cuidado o de quehacer doméstico del grupo familiar en el hogar en donde vive. Ahora, esto demanda de que cualquier esfuerzo o cualquier política que se desarrolle, política pública, tiene que tener un enfoque particular. Correcto. Cada grupo, si uno va entendiendo las diferencias que hay, este grupo de mujeres se divide en dos características. Hay un grupo que cumple esta función más del quehacer doméstico, del cuidado, y no tiene el nivel de escolaridad básico que debería, y hay quienes están cumpliendo esa función, pero tienen un nivel de escolaridad medio. ¿Qué implica esto? Que si lo que se quiere es pretender presentar oportunidades para que algunas de estas jóvenes puedan avanzar en sus estudios, puedan incorporarse al mercado laboral, quienes ya tienen de alguna manera los estudios básicos requieren de un tipo de incentivo de quien no lo tiene. Para quien no lo tiene habrá que pensar en modalidades flexibles de educación, en posibilidades que les permita desarrollar ese nivel educativo que de alguna manera hasta la fecha no han alcanzado. Para quien de alguna manera lo tiene, la barrera en ese sentido, por lo menos de entrada, es menor, aunque probablemente aspectos que tienen que ver con el cuidado y de ahí temas como guardería, etcétera, pudieran ser factores que ayuden a reducir esta barrera y permitir una mayor participación de las mujeres jóvenes. Ahora bien, la distribución a nivel nacional de los jóvenes que ni estudian ni trabajan es más o menos estandarizado o se focaliza en algunas zonas en particular, porque viendo algunas estadísticas, por ejemplo, La Unión tiene acá el 32%, Huachapán el 30%, Chalatenango 30%, Cabañas 31%, pero ¿por qué es mayor en unos casos que en otros? De acuerdo, quizás en el estudio uno puede ver los datos y se pueden presentar de dos maneras. Una es el porcentaje de jóvenes que caen, en cada que corresponden al total de jóvenes del departamento. Justamente lo tenemos acá en pantalla, doctor. Creo que para refrescar los datos usted puede citarlos. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, en el caso de La Unión representa el 32%. Eso implicaría que los jóvenes Nini representan el 32% del total de jóvenes del departamento de La Unión, o en el caso de Chalatenango el 30,7% del total de jóvenes en el departamento de Chalatenango. Eso lo que ayuda es saber el peso específico que tienen dentro de la distribución de los jóvenes. Sin embargo, otra manera, en el otro mapa que se presenta en el estudio, lo que se agrupan es por el total de jóvenes Nini que hay. ¿Y qué ocurre? Que no es ninguna sorpresa. Aquí tenemos que San Salvador concentre el 22,6% del total que hay a nivel nacional, o que La Libertad está concentrando el 11,7%, es decir, casi entre San Salvador y La Libertad concentran el 40%. Y si a esto se le agregan 2 o 3 departamentos más, como Santa Ana, estamos diciendo que en 5 departamentos están concentrados el 60% del total. Ahora, y en términos, si usted lo ubica urbano, rural, ¿dónde están más concentrados? Hay una mayor concentración urbana, en este caso en el área metropolitana, entre San Salvador y la Libertad. Lo importante en todo caso, en el desafío que esto le presenta al país, es que plantea un doble reto. Implica pensar en política pública para intervenir en donde hay concentraciones más grandes, que probablemente algunas de ellas van ligadas con un carácter más urbano,
y con todo lo que esto implica, pero que al mismo tiempo hay que entender que hay concentraciones importantes en otros departamentos al interior del país que van probablemente a requerir otro tipo de política y que tenemos que estar pendientes de estas dos maneras de leer la distribución de estos jóvenes en el territorio nacional. ¿Hay o no, doctor, o el estudio les ha permitido llegar hasta ahí, por ejemplo, a establecer si hay jóvenes que ni trabajan ni estudian y que lo están haciendo como una opción, digamos, o porque pueden haber remesas en ese hogar y entonces el joven se siente sin estímulos, digamos, para que pueda el dedicarse a estudiar o a trabajar, porque hay remesas, digámoslo, para ser más claro? Bueno, un aspecto que es importante en esta discusión es que la misma categoría da la impresión de repente como que los jóvenes no hacen nada o que son jóvenes que no tienen interés, y probablemente eso no refleje las distintas realidades que estamos hablando de estos jóvenes en donde hay distintas razones. Un dato que se comenta es probablemente como que si las remesas fueran un factor que ayudara a explicar mucho. Los datos, por lo menos, que se presentan en el estudio con base en la encuesta muestran que no. De los jóvenes en los hogares es prácticamente el 20% el que recibe remesas, y ese porcentaje no es muy distinto de los hogares donde no hay ninis. Una de las cosas que se encontrará en el estudio es que además de ver ciertas características que tiene que ver con este grupo en particular, se compara con el resto de los jóvenes del país, y en ese sentido no hay una diferencia muy grande, aunque es probable que en un segmento bien específico este pudiera ser un factor. El 26% de jóvenes, ¿a cuánto se traduce en número de población? Estamos hablando un poco más de 400.000. 400.000. De los programas que se está hablando recientemente de parte del Ejecutivo, es un universo que anda por los 15.000, o sea, es por debajo totalmente a la cantidad. O sea, creo que es importante que hubiera un poco más de información sobre cómo se está concibiendo el programa. Algunas noticias señalan como que empezaron algunas actividades en algunos lugares, lo que probablemente si se tuviera un poco más de información para entender cuál es el universo total que se estaría pensando atender y cuál es un poco, los criterios de gradualidad, cuántos probablemente en un primer año, qué tipo de componentes. Lo que sería bueno en ese sentido es, dado que el tema está en la agenda, que hay interés, que hay distintos tipos de opiniones sobre el tema, sería que se pudiera contar con más información sobre cómo se está concibiendo el programa a lo largo del tiempo y con los distintos proyectos o actividades que pudiera contemplarse. Perfecto. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa comercial. Regresamos a algunas llamadas. Vamos a habilitar dos números de teléfono para que ustedes participen y luego, pues obviamente, porque el tiempo nos ha avanzado. Vamos a una pausa, regresamos.